Janoy Vargas Hernández es el presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, está aquí con nosotros y por supuesto pues le agradezco sinceramente que haya aceptado esta invitación, tanto el último programa del año como el primero pues se lo dediqué a la industria del entretenimiento, bueno porque era cónsono con por supuesto en Navidad, el día de Navidad y el día de Año Nuevo, pues eso era lo que mandaba el librito. El verdadero inicio del año laboral es ya en este programa, ¿verdad? Y bueno, pues quise comenzar con un profesional de la conducta humana que tanto nos hace falta, que tanto necesitamos y que solamente pues acudimos, inclusive no tenemos la cultura de consultar para cualquier iniciativa, para cualquier eh, así como vamos, tenemos salud preventiva en términos de los distintos órganos, de la hipertensión, el estómago y todo, pero aquí solamente, bueno, pues si uno habla de un psicólogo, un psiquiatra, ya hay un estigma porque usted va a ese tipo de profesional, qué le pasa, qué problema tiene. Y bueno, pues quise que el doctor viniera a ayudarnos a entender a los amigos televidentes y a nosotros todo, pues esta situación, como marchamos como sociedad, sobre todo en la época que aún seguimos teniendo la pandemia, pero ya casi estamos en pospandemia y todo lo que esto ha generado. Saludos y bienvenido al espacio. Presto para servir ¿Cómo no? con el conocimiento. ¿Cómo no? ¿Qué pudieron ustedes ver de el impacto en términos psicológico de, bueno, el mundo, pero sobre todo en el caso aplatanado aquí en República Dominicana, de la parte de la pandemia del COVID, qué situación generó en tema de conducta humana, porque tuvimos que hacer un cambio radical, pasar de una vida de mucho activismo a un enclaustramiento que inclusive las actividades normal y que si manteníamos las actividades productivas o de trabajo tenía que ser todo en el hogar. ¿Hay algún tipo de conducta que se puede observar, algún cambio que registramos en ese sentido? Bueno, lo único que pudiéramos puntualizar es una corroboración de la Organización Mundial de la Salud, afirmando que la próxima pandemia sería o estaría vinculada a las afecciones mentales como resultado básicamente de la misma pospandemia, el COVID. Lo hemos visto en consulta, en la demanda de los servicios, en las alteraciones de los patrones de comportamiento del ser humano. Y a futuro próximo seguimos visualizando y básicamente corroborando lo que dice la misma Organización Mundial de la Salud para el 2030, que el 25% de la población mundial tendría una afección en el orden de la salud mental y que sería principal causa de discapacidad. Llámese en su efecto el ausentismo laboral, llámese en el deterioro en el orden psicológico, en el orden físico en sentido general. Estamos hablando básicamente de aumento de patrones de comportamiento desadaptados. El de la violencia es uno y lo vemos muy marcado en República Dominicana, cosa que preocupa. ¿Por qué? Porque a nivel mundial la violencia ha decrecido en el orden de la mortalidad como resultado del fenómeno. Es decir, entre crímenes violentos y guerra se comprueba que ha habido una disminución mundialmente de muertes vinculados con este tipo de patrones de comportamiento, donde está envuelta la violencia en su máxima expresión. Te puedo dar datos desde el 2002, por ejemplo, donde murieron, de los 57 millones de habitantes que murieron sobre la Tierra, 742.000 fueron por temas de violencia y 843.000 por problemas de suicidio. Entonces se crea el llamado de atención de que es más fácil desde entonces decide una persona quitarse la vida a que se la quiten. Pero en República Dominicana casualmente
nosotros tenemos los dos problemas en su máxima expresión. Tenemos el aumento del suicidio y tenemos también el fenómeno de la violencia que cada día, ¿verdad?, diezma a la sociedad por su impacto negativo. Entonces, eso es un llamado de atención, es decir, ¿qué pasa? Espérate, mientras un fenómeno decrece a nivel mundial, aquí se mantiene y va en aumento, y aparte de eso se le suma los que deciden quitarse la vida por otro tipo de afección en el orden de la salud mental. O sea, nosotros en República Dominicana las estadísticas de muertes violentas al margen de los accidentes o de cosas así, o muertes violentas en sentido general, estamos en una relación inversamente proporcional con lo que marca la media mundial. Claro que sí. Y bueno, venimos de un dato estadístico que acabo de recibir ahora mismo en un programa previo a este que tuvimos, de que el 60% de las personas que mueren se vinculan más a temas de lo sociocomunitario, en el sentido de la interrelación de la sociedad. Entonces eso es muy preocupante porque ha sido alterado nuestro sistema de convivencia. A tal punto de que por un asunto de un parqueo, por un asunto de yo rayarte el vehículo sin querer, por ejemplo, un conflicto a nivel de pareja, la dificultad para aceptar realidades de que, bueno, nos tenemos que dejar, tú has decidido hacer tu vida por otro lado, es decir, tolerancias que son propias en otro contexto social aceptable, sin mayores inconvenientes. Aquí una persona bajo trauma de apego es inaceptable que una pareja decida abandonarlo. Y ahí entonces que vemos los fenómenos como lo que estamos visualizando, donde un individuo decide quitarle la vida a su pareja, quitarle la vida a sus hijos y después quitarse la vida, porque no tolera, es decir, no tiene esa capacidad de desapego, tiene un trauma posiblemente vinculado con el apego y básicamente no tolera la existencia sin esa persona que le ha garantizado entre placer, seguridad, valores psicológicos propios de la comunicación o capacidad de reafirmarse sobre esa otra persona, y no tolera su existencia sin esa persona. Pero estamos hablando, y qué bueno que traemos el caso del crimen en San José de Ocoa, porque cuando un padre decide, siquiera, bueno, ya el suicidio, que es una cuestión, pues, un extremo, pero cuando usted como padre a dos criaturas, a sus hijos, uno de 7 y una adolescente, usted decide quitarle la vida por un problema de que haya tenido con su pareja, porque hayan concluido una relación, porque ya ella entiende que debe dar paso a otro tipo, que es su vida, o sea, ella tiene todo ese derecho y de si una relación terminó, pues ya inclusive puede tener otra relación. ¿Qué pasa por la mente de una persona así, que no solamente usted le define como ese apego, pero no solamente acabo con mi vida, sino con la de mis hijos también? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué se puede ver? Mira, dentro de las múltiples formas de pensar que puede tener un individuo que hace eso, está una forma de racionalización donde pudiera estar pensando o asumir que le sería más fácil a sus hijos seguirlo en el camino de la muerte que dejarlos sin su papá y su mamá y lo que ellos pudieran pasar a nivel de lo que nosotros entendemos como trabajo. Lo voy a dejar, fíjate el nivel de distorsión, pero te voy a decir, una persona racionaliza eso y dice, no lo voy a dejar pasando trabajo sobre esta tierra. Nos vamos todos. Pero en el caso de Ocoa, doctor, la pareja, él no pudo consumar, o sea, no mató a la pareja o la madre de los chicos. Ahí se ve que es para que te duela, para que tú jamás seas feliz. Eso es, o sea, yo me voy, pero para dañarte la vida, o sea, hay un retorcimiento ahí. Sí. Es decir, se da de múltiples formas. Lo cierto es que hay un problema en el orden de la salud mental, y lo lamentable del caso es que son elementos o fenómenos identificables y no ya de adulto.
incluso de adolescentes, de niños. Por eso estamos instando a que, bueno, juntamente con la parte correctiva de la atención y las consecuencias cuando la persona no modifica, porque ese es otro componente, pero está la parte preventiva, porque cuando tú analizas la historia de vida de esas personas, desde el abusador de sustancias psicoactivas, incluso en conflicto con la ley para mantener su adicción, hasta personas como la que acabamos de identificar, tú en un marco de interés por prevenir eso, tú puedes temprano identificar qué niños, adolescentes se van vulnerabilizando por estar interactuando en un contexto familiar que ya dejó de ser un factor de protección y empezó a ser un factor de riesgo. Ya. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, violencia intrafamiliar. En esa historia de esas personas, tú puedes corroborar o tú puedes identificar que ha habido violencia física, es decir, abuso en el orden de la sexualidad, exposición temprana a uso de drogas, abandono, ruptura familiar, maltrato psicológico. Eso se va dando. ¿Y cómo tú lo identificas en la escuela? Tú lo identificas porque ese es el niño con tema de hiperactividad, ese es el niño que practica el bullying, ese es el niño que agrede físicamente a sus compañeros, que tiene ausentismo a nivel de la escuela, poco rendimiento, se ensimisma, se aísla. Es decir, tú le ves todos esos síntomas, pero nuestro sistema educativo no está capacitado, ni preparado, ni lo tiene al parecer como un elemento de preponderancia. Identificar temprano, acompañar o hacer programas psicoeducativos y de modificación conductual y donde se incluya a la familia dentro de ese acompañamiento, de esa ayuda. ¿Por qué? Porque es que entramos en el otro déficit. Es decir, la familia no tiene el recurso económico para identificado un problema en un infante o en un miembro, poder recibir la asistencia, ni dentro del sistema público de una manera apropiada, con sistematicidad, recurrente en cuanto al servicio y de fácil acceso, hasta en el sector privado donde las ARS no tienen la responsabilidad por ley, es decir, no están siendo obligadas a una cobertura. Entonces, cuando tú tienes el problema, tiene incluso la persona que desea o identifica el problema, pero no tiene a dónde ir a resolver el problema, o tú dentro de su sistema no se lo facilitas, porque te puedo decir que como psicólogo escolar nosotros tenemos aproximadamente como 8,000 personas, pero están como orientadores dentro del sistema escolar y están simplemente para hacer señalamientos puntuales y quizás referirte a que trates psicológicamente a ese muchacho. Pero dime tú, con 15,000, 16,000, 20,000 pesos de sueldo, ¿cómo puedo yo pagar una consulta que va de 2,500 a 3,500? Entonces hay en esa intervención temprana que se necesita y que se puede pues reencauzar a ese niño y se puede inclusive hasta ayudar a la propia familia. Cuando se pierde esa oportunidad, entonces las consecuencias no solamente la va a sufrir él, la va a sufrir todos sus relacionados, la familia, en la sociedad en sentido general. O sea, esa bomba de tiempo que pudiésemos desactivar, que vimos que la bomba se podían cortar todos los alambres que antes de explotar, entonces, caramba, lo vimos y no hicimos nada. Eso es lo que está pasando como Estado y como sociedad, eso es lo que estamos. Así es, y vamos a decir que hay una incongruencia entre un aumento del presupuesto a educación, un énfasis en las infraestructuras físicas que históricamente sí reportan a veces ganancias y beneficios, inversión en los elementos tecnológicos para mejorar el aprendizaje, reclutamiento de personal, capacitación de personal, pero entonces se han olvidado, entiendo yo, por el rendimiento que vemos a nivel escolar de los mismos estudiantes y en los patrones de comportamiento que cada día salen por las redes, lo que podemos ver, nos dice a nosotros que se han olvidado del factor principal, el individuo mismo.
y de dónde vienen. La mente de ellos. Es decir, ¿cómo tú vas a educar una mente donde tú no trabajas para controlar que esa mente pueda enfocarse en lo que tú le vas a enseñar? Y ahora mismo entre las adicciones a las redes sociales, la adicción a los videojuegos y todas las deformaciones que se dan a nivel social que distraen, excluyen al individuo de poder alcanzarse el objetivo principal, que aprenda, que se desarrolle. Pero también nos estamos enfocando en enseñarle cosas que están más vinculadas con los procesos cognitivos que con los elementos que tienen que ver de la inteligencia emocional. Es decir, ¿qué yo hago con un muchacho que se haga brillante en matemáticas, que se haga brillante en qué cosa, en ciencias sociales, en ciencias naturales, pero a nivel de la convivencia se quema? A nivel del respeto a la autoridad y el respeto a los roles dentro de la casa, se quema. Que no puede llegar a ser buen ciudadano, que no puede mañana cuando lo contraten trabajar en equipo, porque es una persona con rasgos de personalidad desarrollados, con defectos, vamos a decirlo así, en el carácter, que no hace posible que se pueda desarrollar como ente productivo, como ser social, y ahí nos vamos luego que el fracaso cuando se casa también. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? La educación, tenemos que darle otro giro, otra dimensión, aprovechar una idea, un concepto de tan extendida, donde tú tienes más tiempo cautivo al individuo. No le puedes ya cargar a la familia que casualmente, históricamente, la hemos desmembrado. Porque el concepto de familia de décadas atrás, donde la principal fuente de atención médica venía de la familia, la abuela que me hacía el té, donde cuando yo me casaba era la familia y la comunidad que se unía para apoyarme, donde cuando yo adquiría mi primera casa era básicamente en la dinámica del apoyo familiar. Entonces hoy eso ha sido desplazado por las ARS, yo soy el que te doy la salud, los estados, yo soy el que te hago el préstamo, el banco, yo soy el que te resuelvo. Entonces el individuo ha hecho un intercambio sutil entre ser autónomo, independiente y no depender de la familia y granjearse los beneficios de ese sistema, pero al mismo tiempo se ha desvinculado emocionalmente de una fuente de emoción, de afecto, que es lo que le suma valor al ser humano. Y es esa crisis que nosotros estamos viviendo y es el sistema que tiene que visualizar cómo se ha afectado la dinámica familiar y cómo nosotros psicológicamente ayudamos a que haya, es decir, a que haya una restauración en ese sentido o que podamos crear un contrapeso al hecho de que todos esos influencers que están incidiendo más sobre nuestros hijos que nosotros mismos, que a veces nos vemos con ellos cuando nos encontramos de noche abriendo la nevera. Él se mete en la habitación, tiene un submundo que usted ni lo entiende ni sabe, y usted no puede ni siquiera con sus valores o con los elementos propios de una formación que tuvimos más acabada en valores, ni siquiera se lo puede a veces transmitir, porque el sistema nos secuestra, nos tiene al margen de los temas a veces familiares, buscando una forma de sustento que luego no compensa los problemas que se van a dar, porque ganamos dinero y muchas veces o no lo podemos disfrutar porque sufrimos, o tenemos que invertirlo en salud mental de nuestros hijos porque no nos sirve para lo que verdaderamente nos puede hacer feliz. ¿Cómo no? Bueno, pues solicito el permiso del doctor Janoy Vargas Hernández, es el presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos. Vamos a una pausa y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Porque... Dale para atrás. Bien, continuamos con esta entrevista con Janoy Vargas Hernández. Él es el presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos. Volvemos al tema de la violencia y volvemos al tema del crimen, algo que nos ha consternado y que ha enlutado a dos pueblos a la vez
a Puerto Rico y a República Dominicana, una chica que a través de las redes sociales establece una relación con un joven de apenas 24 años de edad, dice su abogado. Siempre ha trabajado desde los 17, 18 años, ahí cabe en el marco de lo que usted dice, o sea, se ve que, aunque los vecinos dicen es medio raro, pero 80 cuchilladas cuando ella le viene a comunicar que está embarazada y la furia llega a un extremo que hasta un perrito que estaba ahí al lado también pues es acuchillado. ¿Qué se puede decir de eso, doctor? Bien. Mira, cuando nosotros analizamos estadísticamente el fenómeno de la violencia en la relación de pareja, nosotros fuera del enfoque que se le ha querido dar de violencia de género, basado en el concepto de que yo agredo a la mujer porque es mujer, eso es totalmente errado. Ajá. Es totalmente errado porque yo tengo históricamente más razones de por qué agradecer y llevarme bien con el género femenino. Primero porque mi madre es una mujer. Luego la persona que da luz a mis hijos es una mujer. Y la persona con la que yo me recreo psicológicamente, íntimamente, es una mujer. Con quien tengo que conformar mi familia. Exactamente, y y todo lo que se suma por ahí. Entonces, ¿por qué decir que el fenómeno se explica por un elemento personal de género basado en el hecho de que aborrecemos la mujer? No. Básicamente, ¿Cuál es la causa entonces? Básicamente debe de ser enfocado primero como violencia social, como violencia intrafamiliar. Y luego, cuando hablamos de pareja, violencia relacionada con problemas afectivos en la pareja. Y obviamente, quien lleva a cabo la violencia con mayor preponderancia y capacidad de subyugar por razones X, ¿verdad? De una etiología cerebral de mayor nivel de agresividad, porque todos somos agresivos, y la fuerza física para imponer. Entonces resalta el hombre por esas cualidades, eso es evidente. Pero independientemente de lo que sea, hay que irse a las causas esenciales que generan el tema de la violencia. Y cuando hablamos de conflictos afectivos entre parejas, búscate que muchas veces está el tema de, por ejemplo, las infidelidades, que no deben de llevarme ahí, pero al no saberla manejar, un individuo con trauma, por ejemplo, de apego, o con un individuo, por ejemplo, con otra modalidad traumática, constructo de pensamiento distorsionado, donde sí es cierto, hay elementos muchas veces de machismo, ¿verdad? Transferido a nivel de aprendizaje, modelado en el hogar, pero la realidad es que el tema debe de verse desde el punto de vista de lo que se está dando como situación. Yo te puedo citar, por ejemplo, motivo de violencia, abuso de sustancias psicoactivas. Te voy a mencionar el alcohol. Una persona con problema de alcohol, que es un problema de salud, que necesita asistencia, resulta que se gasta todo el dinero bebiendo. La mujer ya tiene vergüenza porque le están cobrando en la casa, porque no paga el alquiler. El individuo no cumple con su manutención. El individuo está ausente en el orden de la gratificación, en la intimidad con su esposa. El individuo se va a compartir con amigos y prefiere desconectarse de la familia e irse a compartir con amigos por su misma patología. Entonces, ¿qué va a generar eso cuando ese hombre llegue borracho? Problema y lío. Entonces, ¿dónde está el asunto? Que yo odio a mi mujer y la agredo bajo estado de embriagueo por irritación de que me pelea, o en el hecho de que tengo un problema de salud que si me lo asistieran con facilidad o me lo ayudaran a ver, yo recibiría la atención del lugar y entonces esa causa cesaría. Esa causa cesaría. Entonces así te puedo mencionar múltiples temas que generan, que crean el caldo de cultivo de que se dé el problema. Obviamente, entiendo que desde el punto de vista psicoeducativo, desde el punto de vista también de tener una agenda dentro del sistema educativo, estaría ayudar a contrarrestar los constructos de pensamientos que se dan, que dicho sea de paso, viabilizan la agresividad, porque tú te crías muchas veces en hogares donde tú ves tu padre agrediendo a tu mamá, tratarla desmeritándola. Entonces, es importante crear una generación con una visión diferente. Pero escúchame, doctor, que insista, pero 80 estocadas a una persona,
es más que todo esto, llamar a su madre, a la madre de la víctima y decirle: acabo de hacer esto, ponga la cámara para que lo vea, y luego pues además al animalito que también agredo a cuchillada y voy y me entrego a la policía. Eso es, ¿qué distorsión puede existir? Así es. ¿Qué enfermedad a 24 años de edad? Analice ahí. ¿Qué desprecio puede existir por caramba, por la vida, por todo? Que eso es algo que a mí me ha jamaqueado, me ha jamaqueado. Ira reprimida en extremo. Historia, ahí tiene que haber por necesidad historia de abuso. Esa ira reprimida que se puso de manifiesto en su más alto nivel en ese caso, pero usted lo analiza desde atrás y lo viene viendo como un individuo de comportamiento sadista, de un individuo que se recrea ante el hecho de infligir dolor en un momento determinado, quizás a la manera en que sintió experimentarlo de manera temprana. Ahora hay que obviamente condenarlo, tiene que pagar una consecuencia, pero la realidad es que pudo haber sido otro el fin. Pudimos haber identificado que esa persona, que no fue repentino que se le montó el diablo, sino que tiene una historia. Y si nosotros pudiéramos, vuelvo a enfatizar, sobre la base del comienzo de esa historia, interceptarlo y nosotros poder trabajar a esa persona, usted puede estar seguro que fenómenos como esos se disminuirían significativamente, porque si se hace en otras sociedades, porque eso es horrendo, eso pasa en ciertos países, y le voy a decir la verdad, en las páginas del periódico usted va a ver durante un mes el tema, pero aquí pasa este caso y viene el otro. Entonces, ahí nos vamos otra vez. La dinámica de la atención en el orden de la salud mental, Y porque además, es una persona enferma. Y además, como que hemos perdido la capacidad de asombro, que lo decíamos inclusive fuera de cámara. O sea, ya nada nos llama la atención, porque hemos hecho como, bueno, ya un hecho noticioso, normal, qué sé yo cuánto. Y sigue la cosa así, esa capacidad de decir: pero ven acá, y todo el mundo, y reflexionar, y dónde que estamos fallando. Sí. La hemos perdido, doctor, ¿verdad? Y le voy a decir, no podemos resignarnos a eso. Es decir, así como es inaceptable el hecho de que yo decida andar con 500 pesos en la cartera, porque si me van a atracar andando a pie, si yo no tengo esos 500 pesos me van a partir la cara. Entonces, llevar a una sociedad a que guarde un dinerito, tenga un clavito ahí, que aunque lo necesite para comer algo, dice: no, esto es para el ladrón si viene a robarme. Así mismo, como no podemos ser tolerantes a algo así, también hay que decir que debemos de ser intolerantes a que siga dándose este fenómeno sin nosotros irnos en una dirección, alinearnos desde los proveedores de salud mental, desde la familia que sufre el fenómeno, porque ¿qué ha hecho una madre aquí entre nosotros para que un hijo que tenga alguna afección mental, amarrarlo de un palo, encerrarlo en una habitación, dejarlo deambular para que cuando la llamen sea para decirle: está preso, lo lincharon porque hizo algo, qué sé yo, o lo atropellaron andando de noche en la calle, en medio de la calle? O lo violaron, o todo lo que puede darse. Sí, entonces, ¿qué hemos hecho si no confiar en los políticos? Aceptar sus promesas. Entonces, ese punto es importante. No podemos caer en el nivel de ser tolerante a esto, de desensibilizarnos. Más bien es exigir. ¿Por qué? Porque aquí se invierten recursos en muchas cosas que no tienen el nivel de prioridad ahora mismo que el tema de la salud mental. Entonces, hay que enfocarse. Nosotros a nivel de psicología somos más de 113,000 entre estudiantes y ya graduados. El gremio entendemos de mayor crecimiento en el orden de quienes estudian y quienes son profesionales. El fenómeno como problema social lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que falta? Política pública. Claro. ¿Qué es lo que falta? Voluntad. ¿Qué es lo que falta? Más que eso, que todos nos pongamos de acuerdo. Porque la sociedad, la familia que sufre, el mismo enfermo y los proveedores de salud mental, tenemos que estar claros que tenemos la fuerza de que uniéndonos podemos doblegar
a las políticas públicas. Nosotros podemos hacerle sentir a un candidato que si no asume políticas públicas serias relacionadas con la salud mental, no va a contar con el favorecimiento de nuestro voto, porque ya está bueno. Vuelvo a repetir, es decir, cómo el cerebro, el principal órgano, no encuentra espacio de atención cuando usted está atendiendo aquí el corazón, el riñón, el pulmón, cuando usted tiene en bolsa 2 millones de pesos para ciertas enfermedades, que si caigo en una crisis que hay que internarme, el seguro responde. Pero entonces el cerebro, el principal órgano que me tiene aquí hablando, el que me guía, conceptualizando, que me ha dado conciencia de que soy un ente, quién soy, para dónde voy cuando salga de aquí, quiénes son mis seres queridos. ¿Cómo tú me vas a decir a mí, en siglo XXI, ganando premios de compra de temas tecnológicos, a la vanguardia con muchísimas vainas, que tú no tienes una política pública seria para mí? Eso es inaceptable. Y las personas como usted que están en los medios, es decir, le suplicamos que nos mantenga el tema en vigencia. Claro. ¿Por qué? Porque es que yo te lo digo porque sufro. Ayer en el mismo show del mediodía, un ciudadano cautivo por las problemáticas de salud de la adicción, tiene que hacer un video público rompiendo la confidencialidad. Es decir, retando la estigma y la discriminación hacia ese tipo de problemas y decir, soy un enfermo, mi vida está destruida, ayuda, necesito ayuda. Así es. Entonces nosotros que nos dedicamos a eso, tener que asumirlo, ¿verdad? Como vamos a decirlo así, como acepción, asumirlo como caso particular, cuando debería de ser tan simple como un derecho de atención. Pero déjeme decirle una cosa, doctor. Entonces nos preocupamos que no es que no se necesite para reformar la Policía Nacional, hasta aplaudimos y hasta celebramos, y bueno, hay delincuentes que están fuera de todo tipo de orden, disparan contra la autoridad, disparan todo, entonces justificamos los intercambios de disparos, pero como usted dice, o sea, bueno, lo que hablamos de reforma policial, que bien y todo, pero antes la génesis del problema, de lo que generan todos estos conflictos, no vamos ahí, o sea, no muerto el perro, se acabó la rabia. Ese es el concepto. Es decir, es una persona dañada socialmente, básicamente dedicada a afectar la sociedad, es un antisocial. Bueno, vamos a salir de él. Sin embargo, ese muchacho, esa muchacha tiene madre, tiene padre, tiene una familia, ha sido vulnerabilizado, porque hay que decirlo así, salvo elementos de predisposición genética y rasgos de personalidad que tú no controlas, porque eso viene codificado, salvo eso, el sistema social que nosotros tenemos es una fábrica para afectar y dañar personas. Y eso tú lo analizas. Desde que tú haces así, te pones en contacto con ciertas vertientes de los medios de comunicación, tú sabes que esos constructos de pensamientos que se están diseñando a partir de ese mensaje que se está enviando, va a distorsionar a esa persona. Es decir, si el dinero puede hacerlo todo, yo seré capaz de hacerlo todo por dinero. Tan sencillo como es. Entonces tú me inyectas todo eso y tú no tienes un contrapeso para equilibrar psicoeducativamente eso. No tienes un sistema de atención para neutralizar. Y tienes una familia básicamente concentrada en otros aspectos, porque la hemos llevado al punto de que para pagar esa casa, de que para tener las debidas atenciones, una serie de cosas y cierta calidad de vida, tenemos que estar los dos ausentes. Es decir, mira, esta sociedad sería más económico pagarle a uno de los miembros de la familia por estar ahí, toda esa botella que no tiene sentido, llevarla a ese punto de la atención ahí, sería más económico que enfrentar el impacto negativo en la economía por las deformaciones del comportamiento. Porque ese es otro punto. Es decir, ese ausentismo laboral, ¿qué cuesta? Ese abuso de sustancias psicoactivas a temprana edad cuando yo debo de ser productivo. Ese 32% que está privado de libertad y que yo mantengo ahí privado de libertad, que está vinculado con los temas de drogas, sea microtráfico, sea abuso de sustancias, delitos menores por abuso de sustancias. Es decir, la economía misma, si nos la reenfocamos, nosotros nos encontraríamos que disminuyendo
el impacto negativo de la deformación y las desadaptaciones a nivel comportamental. Es decir, nosotros tendríamos una economía más sustancial, más orgada, basado en eliminar las fuentes de problema y de gasto. Porque todavía las ARS te dicen, no queremos dar cobertura. Y por muchos accidentes de tránsito que ellos luego van a tener que cubrir o pagar por el tema del daño a la propiedad privada. Los mismos temas de salud que se generan a partir de un estilo de vida donde no haya sanidad mental, como serían las drogodependencias. Todo eso se convierte en gasto, falta de productividad. Y el mismo empresariado, nosotros, dentro del marco de una responsabilidad social compartida, estamos llamando la atención para que ellos mismos exijan a las ARS las coberturas porque yo pago TSS. Y resulta que entonces a este empleado que tiene una depresión grave, que tiene un trastorno vinculado con la ansiedad, que me va a pedir licencia y no va a poder venir al trabajo, que me genera una pérdida económica, entonces el seguro no le cubre. No hay asistencia para él. Y entonces yo tengo deberes, pero no tengo los servicios, los privilegios, los compromisos del lugar desde el Estado y desde el sistema de salud para dar respuesta. No, tenemos que todos ver este fenómeno de tal manera que aunque la hierba que come la vaca es verde y la leche blanca, o que se diga que la caja negra se le llame así, pero sea mamey, hay una correlación, hay que buscarla. Claro. Y en eso es que estamos. Doctor, un fenómeno que bueno, que impactó y que trascendió a los medios de comunicación, un joven paradigma ahora de esta música, un líder de esta música, o dice Peña Suazo en una entrevista que le tuve aquí de esta creación de sonido, pero bueno, estamos hablando de la urbana, el tema de Bad Bunny, el comportamiento, porque bueno, es un referente para toda la juventud latinoamericana que lo sigue en términos de sus fans, y este comportamiento que tuvo con una jovencita que ha llamado mucho la atención, de que la jovencita va con su ídolo a tomarse una foto, a un videíto, una cuestión, y la reacción de él y la justificación. ¿Cómo puede eso escalar también dentro de todo esto que estamos hablando? Sí, esos ídolos y básicamente en acción de malos ejemplos. Básicamente el adolescente lo incorpora, a veces hasta lo felicita, lo asume como modelo, un modelo de intolerancia, un modelo básicamente de un rasgo megalománico, de delirio de grandeza, de todo lo que el sistema actual le provee a esa persona para que entienda o se autoperciba. Es decir, dentro de ese marco plenipotenciario y su capacidad de hacer ese tipo de cosas, incluso hasta que se lo celebre más que criticarlo. Realmente es una deformación de la sociedad. Y te voy a decir la verdad, lo puso de manifiesto la pandemia. La pandemia nos llevó a la idea de que nosotros necesitábamos los verdaderos héroes. Resultaron ser esos médicos, esos biólogos, esas personas, infectólogos, personas que por ellos pudimos tener una respuesta rápida al fenómeno de la pandemia. Y con inmodestia la gente que asumimos la comunicación con responsabilidad para transmitir todas las informaciones de la ciencia, de las autoridades, para combatir la pandemia, para llevar a cabo todos los cuidados y cosas así. Esas personas no tenían, esas otras personas a las que estamos refiriéndonos a nivel del arte, que tienen ese tipo de deformación y de mal mensaje, porque hay otros que nos traen alegría, nos traen felicidad, pero lo cierto es que están enmarcados en como lo describe Lipovetsky, que habla acerca de la posmodernidad refiriéndose a la mierdonidad, en el sentido de siento, luego existo, y no el homo sapiens de pienso, luego existo. Entonces, se ha deformado todo. Nos están llevando al punto de que lo aceptemos, nos sintamos cómodos, pero la realidad es que lo que estamos viendo, las deformaciones que van evolucionando, nos van llevando a la idea de que tenemos que retomar, tenemos que hacer una pausa y tenemos que cuestionar el sistema. Y sobre todo, salvaguardar
a los más vulnerables, porque hay gente que estamos definida, eso no nos va a cambiar, tenemos un es. punto crítico y una responsabilidad con nuestros hijos de transferirle o comunicarle la distorsión de eso, pero déjame decirte, la sociedad a como está es un caldo de cultivo para que eso vaya en crecimiento y vamos a sufrir las consecuencias. Qué pena. Doctor, le agradezco, la verdad que le agradezco bastante esta terapia que nos ha dado, esta reflexión, este jamaqueo que nos ha dado como sociedad. Y bueno, pues yo voy a comprometerle públicamente a ustedes de que cada cierto tiempo venga a ayudarnos a entender todos estos problemas hasta que podamos, ¿verdad? Porque tanto da una gota en una piedra que le puede hacer un hoyo. Y entonces que en algún momento se entiendan los tomadores de decisiones en políticas públicas que el problema no son las consecuencias que debemos enfrentarlas, sino trabajar en las causas para tener una mejor sociedad, ¿verdad? Y no lamentarnos todos en un momento determinado, como lo hemos hecho con todos estos casos que hemos mencionado. Muchísimas gracias y feliz año. Un placer y agradecido igualmente. Cómo no. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.